tal amigos? ¿Cómo están? Pues me da mucho gusto saludarles. Fíjense que esta semana me costó mucho trabajo entender exactamente qué era lo que tenía que compartirles de parte del corazón de Dios. ¿Y sabe? Porque después de los temas de la semana pasada y de la antepasada, creo que es importante que hablemos de un tema. El tema del que les quiero hablar esta semana y del que quiero tomar varios ejemplos es el asunto de redarguir, cómo el Espíritu nos redarguye. Acuérdense que cuando nosotros escuchamos un tema acerca de la palabra de Dios, y para entender que una palabra viene de parte de Dios, tenemos que tomar en cuenta tres factores importantes. El primer factor es que cuando alguien habla de la palabra de Dios nos tiene que edificar. Quiere decir, cualquier cosa que venga de parte de Dios siempre tiene la intención de construir. Entonces, cuando alguien viene y nos condena por medio de la palabra, cuando alguien viene y no nos deja claro el hecho de cómo crecemos con esto, podemos y tenemos todo el derecho y la autoridad del mundo para poner en duda que esa palabra venga de parte de Dios. Y no por evaluar el corazón de la persona, sino para entender si realmente esa palabra es para nosotros. Porque muchas veces hay palabras buenas, pero tenemos que tener claro, ¿esa palabra es para mí o es una palabra buena en general o de dónde viene? Entonces, lo primero es, la palabra nos tiene que edificar. La segunda es que nos tiene que redarguir. Y cuando hablamos de redarguir es cuando la palabra de Dios se pone frente a nosotros como un espejo y no nos muestra lo que podemos hacer, sino quién somos nosotros en esa palabra. Cómo la palabra desata en nosotros poder, cómo la palabra desata en nosotros autoridad, cómo la palabra desata en nosotros libertad. Y tercero, la palabra que nos tiene que exhortar, que esto quiere decir que nos tiene que dejar claro qué es lo siguiente que vamos a hacer. Mire, yo pongo muy en práctica esto. Muchas veces me toca hablarles a muchas personas acerca de la palabra de Dios. Muchas. Y cuando yo escucho que una persona me dice, no, sí, René, muchas cosas por hacer, me queda claro que esa palabra no era para esa persona en ese momento, porque a lo mejor lo edifiqué, a lo mejor lo redarguí, pero si no le quedó claro y no lo exhorté a pasos específicos de las cosas que tiene que hacer, quiere decir que Dios ciertamente le está hablando a estas personas, pero que este mensaje no era en ese momento y no era específicamente para esa persona. Esto es algo que tenemos que tomar en cuenta porque ese es el factor, ¿sí? Ese es el factor. Dios quiere que crezcamos por medio de su palabra. Dios quiere que nos veamos a nosotros mismos materializados en la ejecución de esa palabra. Y número tres, Dios quiere que tengamos claro qué es lo que viene después de eso. Por eso decía Jesús, si alguien me ama, tome su cruz y sígame. Y no estamos hablando de la cruz, del martirio y del dolor. Está diciendo, tome la cruz, tome la identidad de Cristo, que vino y fue amable entre la gente, que vino y hizo milagros entre las personas, que vivió una vida de santidad. Eso es lo que dice, tome su cruz y sígame. O sea, encuentre en su corazón la voz de Dios y sígame. Pero hoy quiero empezar a hablar específicamente acerca del tema de redarguir. ¿Por qué quiero hablar acerca del tema de redarguir? Es bien interesante. Porque el redarguir es exactamente eso que pone la diferencia entre lo que pensamos y la voz de Dios. Eso es importantísimo. Hay una gran diferencia entre lo que pensamos y lo que nos hace lógica y lo que nos hace sentido y la voz de Dios. Son dos cosas completamente aparte, son dos cosas completamente diferentes y son dos cosas que no tienen nada que ver la una con la otra. Aún cuando las dos sean buenas y aún cuando las dos parezcan tener sentido. Entonces, amigos, esto es como cuando entendemos, hay verdades bíblicas que nos aplican a todos, pero no todas las verdades bíblicas tienen un sentido todo el tiempo. El primer ejemplo del que le quiero hablar el día de hoy es de uno de mis personajes favoritos en la Biblia y creo que lo menciono en casi todos los videos que hacemos, es Abraham. Abraham quería tener un hijo. Y piensa esto, fíjese, la Biblia dice cosas impresionantes acerca de nosotros. La Biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo, entonces quiere decir Dios nos creó como seres gregarios. Abraham siempre tuvo el propósito de estar casado y siempre estuvo casado con Sarai, que después pasó a ser Sara. Número 2, la palabra nos da la instrucción de que tenemos que dar frutos y que nos tenemos que multiplicar. Esto está en Génesis 1:28. Entonces, el tener hijos ni siquiera es una opción. Y estamos hablando de los hijos en la carne y estamos hablando de los hijos en el espíritu. Entonces, hay gente que dice, es que a lo mejor Dios no quiere que tenga hijos. No, pues es que eso va completamente contrario a la palabra.
¿sí? Pero Dios fue con Abraham y le dijo, tú no vas a ser solamente papá de un hijo, vas a ser padre de multitudes. Y esto, hemos usado este ejemplo en específico hace ya varias semanas, en donde Abraham va y reniega delante de Dios y le dice, Señor, es que no me has dado un hijo. Entonces todo lo que tengo lo va a heredar mi esclavo. Entonces quiere decir, Abraham logró multiplicarse a sí mismo en alguien que nació en su casa y que aprendió a vivir con él, como él, perdón, y que además tenía la capacidad de seguir con el legado de Abraham. Y en ese momento, Abraham le fue puesto en su mente y en su corazón que las cosas, cómo eran las cosas, y entonces entendió no solamente que yo voy a ser padre, sino que voy a ser padre de multitudes. Abraham era el hombre más rico sobre la tierra. Abraham tenía un pueblo que vivía debajo de él y entendía que lo que Dios estaba haciendo en él y que su legado iba a trascender hasta el día de hoy, porque Dios no solamente le dijo que le iba a dar hijos, le dijo que su descendencia iba a ser más abundante que las estrellas y que la arena que rodea la orilla del mar. Y entonces fue cuando entendió y diferenció entre su propio pensamiento y el pensamiento de Dios, y entonces tomó una nueva dimensión. Muchas veces tenemos que darnos cuenta que Dios tiene esa intención de hablarnos tan profundo y que aún las cosas pequeñas físicas que pasan en nuestra vida se van a reflejar en lo generacional, en lo profundo y en lo eterno. Y de eso vamos a seguir hablando esta semana, así que Dios los bendiga y nos vemos mañana con el siguiente tema.